Nosotros, mientras tanto, podemos ir con nuestras Biblias a Isaías 56, perdón. Vamos a ver que ya es hora de despertar. Uno diría, bueno, está tan rica la cama, las sábanas están como que pesaditas, ¿verdad? Y uno, la verdad, no se quiere muchas veces despertar, quiere seguir ahí acostado, descansando hasta reposar bien. Pero ¿cuántas veces no ha pasado de que estás como que emocionado porque algo va a suceder en el día? Quizás, no sé, algún evento el cual estabas esperando, estabas planeando, quizás un evento importante en tu vida, y casi ya no aguantas las ganas de que se haga de día y ya abras las ventanas y de una vez empezamos este día, ¿no? ¿Cuántas veces a veces así nos despertamos con esa expectativa de que algo va a pasar, de que algo va a ocurrir y ya estamos como que listos para empezar el día? De alguna manera la Biblia menciona que esa expectativa nosotros debemos de tener. Si quieren, vayamos ahí en Isaías capítulo 56. Si pueden ver el versículo 1, donde dice, así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar. Mi justicia va a manifestarse. Dios dice, ¿sabes qué? Mi salvación ya está por llegar. Ya se va a manifestar la justicia que yo voy a poner en este mundo. Ya está al punto de llegar. Dios dice, actúa como si eso ya fuera a pasar de manera inminente, de manera casi inmediata. Y vamos a orar para pedirle de su gracia al Señor antes de empezar, para que nos ayude a poder entender su palabra. Señor, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender esta verdad, Señor. De siempre estar a esa expectativa, de que en cualquier momento, Señor, tú vienes por nosotros, Señor. Y tú vienes, Señor, y tú vas a establecer tu reino de manera literal, de manera clara, Señor, de manera que nosotros visible, que nosotros la podamos ver, tal como ahorita lo estamos viendo a través de los ojos de la fe, a través de lo que tú estás haciendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero algún día esa salvación, Señor, que tú has prometido, se va a manifestar en toda su plenitud. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a ver esa lección y no únicamente a eso, sino poder tener esa expectativa, Señor. Poder tener ese reposo, disfrutar de ese reposo cada día. Pedimos, Señor, de tu gracia. Pedimos, Señor, que tú quites toda distracción, Señor, que podamos realmente enfocarnos únicamente en ti y en tu palabra, Señor. Lo pedimos en tu nombre y oramos. Amén. La Biblia menciona, dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Y es hora de que despierten del sueño. Dios dice, ¿sabes qué? Es hora que ya se levanten. Ya despierta del sueño. Tienes que estar consciente del tiempo en el cual estamos viviendo. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Dice, nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La verdad es que no sabemos cuándo el Señor va a volver a venir. No sabemos, dice la Biblia, que ni siquiera el Hijo cuando estaba en la tierra lo sabía. Solamente el Padre. Pero sabemos que Él va a volver a venir, sabemos que esa salvación se va a completar. Y fíjense que menciona, nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. En otras palabras, cuando nosotros creímos, ya empezamos a disfrutar parte de esa salvación. Sin embargo, no la estamos disfrutando todavía en su totalidad. Empezamos, dice la Biblia, que en esos tiempos nosotros vivíamos muertos en transgresiones y pecados. Pero Dios, por su gran misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Entonces, sí, ya estamos disfrutando de esa nueva vida. Dice, nos dio vida, hablando del pasado. Ya tenemos esa nueva vida ahora. Somos hijos, dice, por gracia, ustedes han sido salvados. Es una acción que empezó en el pasado. Por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Sin embargo, todavía no se ha completado esa salvación. Empezó esa salvación, tenemos esa nueva vida, nacemos de nuevo, pero va a haber un día cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible, lo mortal de inmortalidad, y entonces se cumplirá lo que está escrito:
la muerte ha sido devorada por la victoria. Va a haber un día en que ya no va a haber más muerte, más dolor, más sufrimiento, más pecado. Claramente la victoria va a ser completa, la que tenemos en Cristo. Mientras tanto podemos estar de victoria en victoria aquí. Podemos, por la gracia de Dios, tener victoria contra los pecados que nos acechan cada día. Pero muchas veces todavía tenemos esta carne, este cuerpo pecaminoso, corruptible, perdón. Y muchas veces todavía no vemos esa victoria tal como nos gustaría verla, pero algún día la vamos a volver a ver. Pero mientras que estamos en eso, en que la vemos de alguna manera, pero todavía no la vemos por completo, tenemos que estar como que ya despertando del sueño. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Ya pronto la muerte va a ser devorada por victoria. Ya pronto se va a venir el Señor Jesucristo, no sabemos cuánto, puede ser en cualquier día. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vean lo que dice aquí en el versículo 56, capítulo 56 de Isaías, observar el derecho, practicar la justicia. Vean el versículo 2, dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. ¡Wow! Mientras tanto nosotros tenemos que estar dichosos, actuando de esa manera, manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, en nuestras creencias, observando el sábado sin profanarlo. O sea que tenemos que estar observando algún día, ya sea el sábado, o el día de ayer, o el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer eso? ¿Recuerdan que lo que se escribió en el Antiguo Testamento era una sombra de la realidad de lo que iba a venir? Pablo mismo lo menciona en Colosenses cuando dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, o días de luna nueva, o días de reposo. Todo eso es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. En otras palabras, Dios dio muchos mandamientos en el Antiguo Testamento que era nada más una sombra de la realidad. No era la realidad misma, la realidad era Cristo. Se hallaba en Cristo la realidad de esos mandamientos que Dios dio. Esos mandamientos nada más eran una sombra. Uno de ellos era observar el día de reposo. ¿Qué significa el observar el día de reposo? Había otros mandamientos como abstenerse de ciertos tipos de alimentos y diferentes tipos de mandamientos con los cuales nada más era una sombra de lo que había venido. Pero vamos a enfocarnos específicamente el día de hoy en lo que es el día de reposo. Como lo vemos aquí, observen el que observa el sábado sin profanarlo. ¿Qué es eso del sábado? ¿Cuándo empezó lo del sábado? ¿Qué es lo que significa el sábado? Dice la Biblia que Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra. Ahí cuando la Biblia menciona acerca de el relato de la creación, menciona cómo van Dios creando los diferentes, el mundo, ¿no? El universo de manera ordenada, en ciertos días, de una manera paralela, lo pone como 3 días aquí, 3 días acá. Y luego el séptimo día, dice la Biblia que Él reposó. Dice, en el sexto día lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra. Dios dijo, ¿sabes qué? Mi obra ha sido terminada. Vamos a santificar el séptimo día para celebrar que mi obra se acabó. Luego en Hebreos menciona, es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Entonces, la verdad, Dios dijo, ¿sabes qué? Terminé con mi creación. Ahora hay que celebrar ese reposo. Bueno, y uno diría, ¿por qué tiene uno que celebrar el reposo? O sea, ¿cómo se relaciona uno con nosotros? ¿Significa que Dios ya no está trabajando? No. Dios, cuando Jesús estaba sanando personas en día de sábado, por cierto, día de reposo, a Él lo criticaban porque estaba, de acuerdo a los judíos, violando el día de reposo. Se supone que en el día de reposo es para reposar, no para estar sanando personas. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Ese no fue el propósito por el cual Dios dio el día de reposo. Precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Dios dice, ¿sabes qué? El día de reposo era para celebrar la creación perfecta que Dios hizo.
¿Se acuerdan que cuando Dios hacía la creación decía, y vio Dios que era bueno? Y el segundo día era bueno, tercero así, iban viendo que era bueno. Sin embargo, vemos ahí en el capítulo 3 que ya no siguió todo bueno, ¿verdad? Pecó Adán y Eva contra Dios y ahora era malo, y malo, y malo. Pero Dios dijo, ahí mismo cuando pecaron contra él, Dios dijo, ¿sabes qué? Algún día otra vez va a volver a ser bueno. Porque yo me voy a encargar del enemigo, del pecado. Yo me voy a encargar de la muerte. Yo me voy a encargar de la destrucción, de todo lo que el pecado ha traído. Y al fin de cuentas, voy a hacer que otra vez sea bueno. Entonces Dios todavía sigue trabajando. Y Jesús estaba sanando personas en sábado diciendo, ¿sabes qué? Dios todavía sigue trabajando en estos momentos. Y es más, ahí en Juan menciona, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. O como dice la versión de la Reina Valera, todo es consumado, ha sido consumado. Consumado es, perdón, es lo que dice. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Jesús terminó esa obra que el Padre le había dado que hiciera aquí en la tierra. Se ha cumplido esa obra. Y ahora, ¿saben qué? Gracias a lo que hizo Jesús, nosotros podemos tener el reposo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ahí está. Dios dice, ¿sabes qué? Estás cansado, te encuentras agobiado, estás cansado con tu pecado. Ven a mí. Yo te puedo dar ese descanso. Es más, carga con mi yugo y aprenda de mí que soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. ¿Sabes qué? Carga con mi yugo. Aprende de mí que soy apacible, que soy humilde. ¿Vas a hallar descanso para tu alma? ¿Cuántas veces no nos sentimos agobiados? ¿Cuántas veces el pecado no nos asedia? ¿Cuántas veces decimos, Señor, ya no puedo más? Tú sabes los problemas que estoy pasando. Tú sabes la situación con mi vida. Tú sabes la situación con mi matrimonio. Tú sabes la situación con la escuela. Tú sabes la situación con la cual esté pasando. Y Dios dice, yo te quiero dar ese descanso. A pesar de que estás en un mundo que todavía hay cosas malas, todavía no es bueno tal como Dios lo creó originalmente. Algún día se va a cumplir esa salvación. Algún día este mundo va a ser bueno en toda su totalidad. Pero mientras tanto, mientras que estás en este tiempo, batallando con lo que estás batallando, yo te puedo dar ese descanso. ¿Y cuándo obtenemos ese descanso? Dice en Hebreos que en tal reposo entramos los que somos creyentes. Es más, en el original, esa frase, ese verbo de entramos, se encuentra de una manera continua, tal como en español diríamos, estamos entrando. En otras palabras, estamos ya participando de ese reposo. Y eso es lo que Dios dice, ¿sabes qué? Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. Aquellas personas que en verdad observan el reposo que pueden tener en mí. ¿Cuál reposo podemos obtener en el Señor? Vimos que Cristo lo está ofreciendo, pero vamos a verlo con más detalle. Ahí mismo en Isaías, vean, vayan a Isaías capítulo 54. Ahí menciona el versículo 4, donde dice, no temas porque no serás avergonzada. No te turbes porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu esposo, el que te hizo. Él es el Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. ¿Sabes qué? Es verdad que vivías vidas humilladas, vidas avergonzadas. Es verdad que con tu pecado estabas avergonzado, pero tú llegaste a mí. Yo te ofrezco ese reposo. Cristo cumplió con ese reposo. Cristo ofrece ese reposo al cumplir con la obra que Dios le dio ahí en la cruz.
Y ahora Cristo dijo, vengan a mí. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ya no temas. Ya no serás avergonzado, tu pecado está perdonado. Ya está cubierto tu pecado, ya está ahí clavado en la cruz. Es más, ahora tienes una nueva vida. Ahora estás unido a Dios mismo, a Cristo. Tal como refleja cuando una pareja se casa y Dios dijo, ¿sabes qué? Los declaro unidos, marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. De esa manera estamos unidos en cierto sentido espiritual a Dios mismo. Dios dice, ¿sabes qué? Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Cristo dice, yo les doy esa vida eterna. Ya nunca más vas a ser avergonzado. Ya nunca vas a morir. Ya nunca vas más a tener que estar ahí con el temor. Bueno, antes no sabía, me voy a morir y voy a ir al infierno. ¿Qué va a pasar con mi vida? Yo les doy vida eterna. No perecerás jamás. Nadie las puede arrebatar de la mano, aunque Satanás quiera sacarte de ahí. No puedo, yo soy más fuerte. Es más, mi Padre que me les ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre, nadie las puede arrebatar. ¿Quién? Nadie. El Padre y yo somos uno, y ahorita ya somos uno con el Padre. Ese es el tipo de salvación que tenemos. Ese es el tipo de descanso que tenemos. Ese es el descanso que tenemos que estar celebrando. Eso es lo que Dios dice, ¿sabes qué? Observa el día de reposo, observa ese descanso, observa lo que ya tienes en Cristo Jesús. Fíjese lo que menciona ahí el versículo 6. El Señor te llamará como esposa abandonada, como mujer angustiada de espíritu, como esposa que se casó joven, tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Es verdad, antes de que conocieras a Dios estabas abandonado. No conocías a Dios, tú sabías cómo estaba tu alma, tú sabías que vivías una vida alejado de Dios, sin Dios. Pero ya tienes a Cristo y ahora ¿qué es lo que tienes? Volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno. Amor eterno es lo que tenemos, hermanos. Tendré compasión de ti. Y eso es lo que tenemos que estar celebrando. Ese amor eterno. La Biblia menciona también que ahí en Hebreos dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, gracias hermano, y de sus maldades. Dios dice, ¿sabes qué? Ya nunca más me voy a acordar de tus pecados. Ya no tienes que estar avergonzado por lo que has hecho en el pasado. No, ya no me acuerdo de eso. Nunca más, nunca jamás. Eso es lo que tenemos que celebrar. Eso es lo que dice, es más bien, si bien el versículo 9 del capítulo 54 dice, para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverán a cubrir la tierra, así he jurado no enojarme más contigo, ni volverte a reprender. Amen. Lo que Dios ha jurado. Ya no tenemos que estar con ese temor. ¡Ay, Dios se va a enojar conmigo! No, ya no me voy a acordar de tus pecados, de tus transgresiones. Es más, versículo 10. Aunque cambie de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi amor fiel por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Nada, absolutamente. Y es más, sabemos que volvemos a pecar. Entonces, Dios dice, ¿sabes qué? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de maldad. Ya no tenemos ni siquiera decir, yo sé que voy a volver a pecar. No, no es posible. En este momento Dios me va a dar la espalda. No, sencillamente reconoce tu pecado. Confiesa y Dios te limpia de toda maldad. No significa que pecas a propósito. Es más, dice ahí, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. El propósito que te escribo esto es para que no peques, pero sabemos que somos débiles. Sabemos que al fin de cuentas vamos a pecar y si alguno peca, tenemos ante el Padre ¿a quién? A un intercesor, a Jesucristo el justo. Sabemos que somos débiles, Él está ahí intercediendo por nosotros.
Él está ahí ayudándonos. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solamente por los nuestros, por quienes, los de todo el mundo. Él quiere salvar absolutamente a todas personas. Él quiere unirse a todas las personas, tal como Él lo dice, como un esposo se une a su esposa, perdonarlo, tener ese compañerismo, ese amor bello. Eso es todo. ¡Wow, qué bendición! Entonces uno diría, bueno, ¿qué nos toca hacer ahora? Celebrar ese reposo, observarlo, darnos cuenta de lo que tenemos y tener mucho cuidado, como dice Hebreos. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Hay que cuidar que nuestro corazón no se haga pecaminoso e incrédulo para apartarnos de la gran salvación que tenemos. Es más, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el pegaño del pecado. ¿Sabes qué? Anímense unos a otros. Celebren el día de reposo juntos. Celebren ese reposo que tienen en el Señor. Para que nadie de ustedes se endurezca por el pegaño del pecado. Porque hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que, ¿qué? De que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. En otras palabras, es necesario que retengamos esa confianza que tuviste al principio. Al principio, ¿qué confiaste? ¿Recuerdas cuando fuiste salvo? Sencillamente dijiste, ¿sabes qué, Señor? Yo soy pecador. Sé que merezco la condenación. Pero tú eres mi Salvador, Señor. Yo reconozco que tú eres el Salvador. Amén. Sálvame. Esa pequeña confianza que tuviste en el Salvador, tienes que retenerla hasta el fin. Dice Dios, es necesario que retengas esa confianza. Cuídense, hermanos, que ninguno de vosotros se aparte con un corazón pecaminoso, incrédulo, para apartarse del Dios vivo. Anímense unos a otros. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso aquí estoy predicándole las palabras. Por eso luego vamos a tener un tiempo de testimonios. Por eso tenemos el tiempo los jueves. Estar orando, cómo llegar a Dios, cómo tener una oración que no sea, y lo siento que lo diga, pero aburrida, pero una oración interesante. Amen. ¿Por qué? No queremos apartarnos del Dios vivo. No queremos tener un corazón incrédulo y pecaminoso. Dios dice también, en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Antes, ¿cómo éramos? Éramos enemigos de Dios. Pero ahora Dios, a fin de presentarse los santos e intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Con tal de que, ¿qué? De que se mantengan firmes en la fe. Eso es lo que nos toca, hermanos. Esa fe que tuvimos, mantenernos firmes en esa fe. Bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Qué esperanza tenemos en el Evangelio? La acabamos de ver. Con pecados perdonados. Nunca más me acuerdo de sus pecados. Estás aquí conmigo. Nadie me puede arrebatar de la mano. ¿Sabes qué? Es más, pecamos, confiésalo. Se acabó el asunto. Te ayudo. Es más, sé que voy a volver a pecar y te escribo estas cosas para que no peques, pero recuerda que tienes a un abogado. Tenemos ahí a un intercesor, Jesucristo. Y luego vamos a ver quién tenemos Él, a Jesucristo. No abandones esa esperanza, hermano. Si seguimos leyendo ahí, no importa, ve en el versículo 3, no importa que tú estabas antes alejado por tus malas acciones, el versículo 3 del capítulo 56, perdón, ahí dice, el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor, no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. En otras palabras, los extranjeros que ni siquiera eran hijos de Israel, deben decir, ¿sabes qué? Al fin de cuentas, pues ni soy hijo. No debe decir eso. Tampoco debe decir, el eunuco no son más que un árbol seco. Los eunucos ni siquiera podían entrar ahí en el templo. Y ellos podían decir, no son más que un árbol seco. En otras palabras, no puedo tener hijos, ¿no? Eran eunucos. Versículo 4, porque así dice el Señor a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo
y de mi ciudad. Y esto les será mejor que tener hijos e hijas. Wow. A los eunucos que observen mi sábado. Aquellas personas que digan, ¿sabes qué? Yo voy a celebrar ese reposo que Dios me ha dado. Yo voy a estar, y como dice la Biblia, voy a estar ahí bien firme en esa fe, cimentados. No voy a abandonar esa esperanza, no voy a abandonar ese reposo, no voy a abandonar esa paz que Dios me dio, no voy a abandonar a Cristo. No voy a estar bien sin abandonar esa fe del Evangelio. ¿A ellos qué va a pasar? Ahí va a estar su nombre grabado, ahí en el templo. No hay nada de que, es que pues soy eunuco, pues ni siquiera puedo entrar en el templo. No, hasta tu nombre va a estar ahí clavado. Versículo 6, y a los extranjeros, vean ahí, también les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Es más, nunca va a ser borrado ese nombre. Como dice, yo les doy vida eterna, nunca perecerán jamás. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar al Señor y adorarlo, y a todos los que observan el sábado sin profanarlo, y se mantienen como firmes en mi pacto. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así lo dice el Señor omnipotente. Esa es la esperanza que tenemos, hermano. Nunca abandones esa esperanza. Y es lo que nos queda ahorita, nada más dice, cuidémonos. Por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo, la tenemos aquí la promesa, siga vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. ¿Por qué uno se puede quedar atrás? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Es lo que tienes que cuidarte, no endurezcas el corazón. Cuando fuiste salvo, ¿qué voz escuchaste? No una voz audible, pero tú sabías que el Espíritu Santo estaba tocando tu corazón. Y tú lo reconociste como el Salvador. No te aceptó Cristo porque tú eras bueno, porque eras, wow, este sí va a ser mío porque qué bien se ha portado. No, tú sabías que estabas alejado de Dios. Tú sabías los pecador que eras. Y Dios te salvó. Amén. Sigue con esa confianza. La esperanza está firme. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Únicamente, ¿qué nos toca? Esforzarnos por entrar en ese reposo. Recuerda que en el momento de que ya estamos entrando en ese reposo, cuando creímos, al creer, estamos entrando en el reposo. ¿Sabes qué? Nada más cuídate que no te endurezcas el corazón. ¿Por qué? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Aquí está. ¿Sientes que tu corazón se empieza a poner duro? ¿Sientes que empiezas a perder esa esperanza del Evangelio? Ciertamente la palabra de Dios es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Dile, Señor, quiero que tu palabra penetre mi alma. Porque tu palabra penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe tus intenciones. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Todo lo que tienes que hacer es llegar a Dios con corazón sincero, dejar que su palabra penetre en tu vida. Y cuando su palabra penetra en tu vida y te empieza a revelar cosas que no están bien, ¿tú qué haces? Confiesas. Y Dios te va limpiando, y te va limpiando, y te va limpiando. Y cada vez sigas teniendo más comunión con Dios, más comunión con Dios. Y tu corazón, ¿cómo se mantiene? Blandito. Y es lo que Dios dice, cuídate de que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Asegúrate pues, de observar mi reposo, de celebrar mi reposo. El reposo ya lo tenemos. Alguien nos puede preguntar, oye, pues ¿ustedes qué días celebran? ¿El sábado o el domingo? Pues sabes que nosotros celebramos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¡Wow! Tenemos el reposo cada día, cada momento, en cada instante. Es más, sabemos que lo celebramos de manera quizás especial. Ahorita el domingo, que estamos de alguna manera exhortándonos más aquí, pero también podemos ir el jueves en el tiempo de oración que tenemos ahí. Y también cada día cuando permitimos que la palabra de Dios nos penetre. Y estamos celebrando ese reposo.
Y fíjense, tenemos la palabra de Dios, pero ¿qué también tenemos? Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Es lo que Dios dice, ¿sabes qué? Aférrate a esa fe. Aférrate a la esperanza del Evangelio. Estarte bien cimentado en esa esperanza. Aférrate a esa fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Sabes qué? En Cristo tienes un sumo sacerdote que sabe cómo ayudarte. Él fue tentado absolutamente en todo. La diferencia es que Él no pecó. Y ese sumo sacerdote puede hacer que tú permanezcas, firme y en pie. Así que, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude, ¿cuándo? En el momento que más la necesitamos. Justo ahí, en esos momentos difíciles, en esos momentos que tu fe empieza a tambalear, en esos momentos que tú sientes que te puedes alejar del Señor, en esos momentos quizás de tentación, donde está la tentación ahí fuerte. Y Dios dice, ¿sabes qué? Cuídense de que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Tú puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Me estoy endureciendo con el engaño del pecado. Ayúdame. Y ahí recibe la gracia. El momento en que más lo necesitas. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. El Dios que nos da esa vida eterna y nadie los arrebatará jamás. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Observar el reposo. Celebrar ese reposo. Dejar que su palabra siga penetrando, dejar que podamos seguir disfrutando de ese reposo. Despertarnos como nos despertamos cada día, a veces no cada día, a veces nos despertamos, otra vez, otro día de trabajar y apagamos la alarma, ¿no? Pero a veces nos despertamos, hoy va a ser una celebración, voy a tener esto, no, hoy va a pasar esto. Sí, no, al contrario, ya ni siquiera la alarma nos despierta, ya está, ya. ¿A poco todavía no se amanece? No, pues ya casi, nada más una horita más, ok, cierro tantito mis ojos, pero ya casi. Y ya por fin amaneció, ahora sí. Así Dios quiere que estemos, hermanos. Ya la salvación está mucho más cerca de cuando nosotros inicialmente creímos. Cuando creímos ya lo estamos disfrutando, experimentando, y tú ya sabes lo que es tener paz, lo que es tener perdón, lo que es tener el reposo, aunque a veces la verdad pues se nos va el reposo. Siendo sinceros, a veces andamos todos molestos, todos así, y de repente nos decimos, Señor, tengo que ir a tu palabra porque no estoy disfrutando de ese reposo, no lo estoy observando, Señor. Y vamos y lo observamos otra vez porque el Señor penetra en nuestro corazón. Gracias, Señor. Pero ahí lo que tenemos que estar celebrando ese reposo, ya casi está, ya casi lo vamos a llegar en que podamos estar ahí completamente celebrando ese reposo. Dice, hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño. No es hora ahorita de estar dormidos, espiritualmente hablando. No es hora de empezar a que nuestro corazón se empiece a endurecer y nos empecemos a apartar del Dios vivo. No, dice, tengan cuidado. Aférrense a la fe que profesamos. Recuerden, tenemos parte con Cristo, pero tenemos que estar ahí, aferrados, con tal de que estemos aferrados a esa fe. Hagan todos conscientes del tiempo que vivimos y es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Ese es el mensaje este día. ¿Sabes qué? Ya deja las obras de la oscuridad. No dejes, tengan cuidado de que su corazón se empiece a apartar y alejarse del Dios vivo, a endurecer. Ten cuidado de eso. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Amén. Cuidémonos, hermanos. Tanto más que todavía tenemos la oportunidad, hermano. Tanto más que el día se acerca, tal como se está acercando ese día. Dejemos esas obras de la oscuridad. ¿Y qué vamos a ponernos? La armadura de la luz. ¿Y saben qué vamos a hacer, hermanos? En un momento más vamos a celebrar este sábado, el día de reposo. ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿De qué manera lo vamos a celebrar? Vamos a darle gracias a Dios porque Él terminó su obra. ¿Recuerdan cuando estaba en la cruz que dijo, consumado es? ¿Todo ha sido terminado? Y es más, eso es lo que se celebra, supone, en los días de reposo, ¿no? Que Dios terminó la obra. Pero ahorita estamos celebrando todavía aquella obra más especial que Dios terminó. Sí terminó la obra de la creación. Y era buena.
pero luego llegó la corrupción, llegó la maldad por culpa de nosotros. Pero Dios, Jesucristo, dio su sangre, dio su carne y terminó la obra. Y ahorita sencillamente por aceptar ese sacrificio, aceptar la sangre que Él dio, aceptar el cuerpo que Él dio, sencillamente al aceptarlo, ya otra vez tenemos ese reposo, tenemos esa salvación, tenemos esa unión con Cristo, que nadie los puede arrebatar de la mano. Y es lo que vamos a celebrar. Vamos a darle gracias a Dios porque Él terminó su obra, murió en la cruz. Aquí está, vamos a tomar ese juguito, tomar ese pan, celebrando lo que Él hizo. Nada más cuidémonos, hermanos, y examinemos antes de celebrarlo. Deja que la palabra de Dios tal como lo predicamos el día de hoy, lo que prediqué no son mis ideas. Quizás hasta como dice el final de Hebreos, hermanos, aunque hablamos así, sabemos que las cosas que pensamos en ustedes son para salvación. Pero dice, pero aguanten esta exhortación, dice el final de Hebreos. Es una exhortación a veces un poco difícil de captar, de entender, pero no por eso no la vamos a dejar de predicar en la palabra del Señor. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Mejor deja que la palabra del Señor penetre en tu vida. Y si tú ves que el corazón se empieza a endurecer, dile, Señor, no dejes que se endurezca. Amén. Que tu palabra siga penetrando mi vida hasta lo más profundo. Quizás tú me estás viendo ahí en el internet, ya sea en vivo, ya sea después que lo vamos a tener. Pero tú puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, Señor, a experimentar ese reposo que tú me das. Cristo dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ahí está la invitación. Ven a mí. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestros rostros. Así con sus ojos cerrados, con sus ojos inclinados. Toma un tiempo sencillamente para decirle al Señor lo que está en tu vida. Si hay algo que tú pienses que tengas en este momento que confesar al Señor, confiésalo. Él es fiel y justo, Él te perdona tus pecados. Él no sencillamente está ahí como para juzgarte, no. Ya tus pecados quedan perdonados, tus transgresiones olvidadas. Pero Él es fiel y Él es justo ahí. Tú quizás me estás viendo también ahí por el internet y tú digas, yo la verdad no tengo esa seguridad de que mis pecados han sido perdonados. Yo la verdad, es más, no estoy seguro que si llego a morir, voy a la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Ahí mismo hoy puedes tener esa seguridad. Dios murió por ti. Todo lo que tienes que tener es esa confianza de que Dios murió por ti. Que Él ya derramó su sangre por ti. Y sencillamente confiar en Él para que Él te perdone. Para que Él entre en tu vida. Dios vino a llamar no a los justos, no a aquellos que se creen justos, a los pecadores, al arrepentimiento. Entonces sencillamente con un corazón arrepentido, tú puedes decirle ahí al Señor que Él entre en tu corazón, que Él te salve. Con tus propias palabras le puedes decir algo así como, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que merezco la condenación. Pero te pido que tú entres en mi vida, me perdones mis pecados, que me des esa salvación, Señor. Te acepto en mi corazón como mi Salvador. Gracias por la vida eterna, Señor. Lo pido en tu nombre. Amén. Quizás usted ya le